Muy buenos días a todos y gracias a los asistentes. Hoy nos tomamos un café para charlar sobre los que crean contenido digital, es decir, la Creator Economy, ese ecosistema económico en que los creadores de sus contenidos son valorados y monetizados. Así que si te interesa saber sobre cómo monetizan los creadores su contenido, quiénes son los principales actores de la Creator Economy, cuáles son las expectativas de los consumidores y cómo afectan a los creadores, o cómo ha evolucionado las formas de los creadores en relacionarse con las marcas, entonces el café, este café con Growth es para ti, porque hablamos hoy con el creador de una comunidad de más de 19.000 profesionales de los negocios digitales. Una comunidad en torno a una newsletter diaria que además cuenta con un curso online sobre emprendimiento digital, una sección de pago, secciones para patrocinadores, redes sociales, ahora empiezan con vídeos y podcasts. Y esto además construido como un side hustle porque el fundador también trabaja para una empresa del IBEX 35. Y es que hablamos con Carlos Molina del Río, fundador y redactor jefe de Multiversia y responsable de producto y negocio dentro del Departamento de Innovación de Datos de Telefónica. Carlos, muy buenos días, ¿cómo estás? Muy bien, encantado de estar con vosotros. Me alegro de tenerte aquí. Oye, como sabes, como te he contado, el café vamos bastante al grano para que intenten ser 15 minutos. Así que, primero de todo, agradecer tu tiempo, que sé que tienes un montón de curro. Y si te parece bien, vamos directo al turrón. Vamos. Perfecto, pues la primera y la que todo el mundo queremos es ¿cómo has llegado hasta aquí? ¿Cómo ha llegado Multiversial hasta aquí? Pues fíjate, Multiversial empieza con... Es un proyecto que empieza en 2020, justo antes de la pandemia. Había empezado a pensarlo pues en noviembre, diciembre de 2019, pero empezar a escribir empiezo en 2020, en enero, febrero. Ya va a hacer, o sea, está haciendo 3 años ahora mismo. Y empieza muy pequeñito. Yo empiezo con columnas de opinión, intento hacer un artículo al día para ver qué tal, y realmente ahí no tengo nada de tracción, y cómo nace viene de una idea para que la típica historia que pone a la gente en su lugar. A mí me tocaba salir con los niños, con los vecinos, porque tienes niños pequeños y te encuentras con vecinos y ¿no? Sí, seguramente sabéis lo que hablo con los carritos y similares. Perfectamente. Vale. Pues entonces yo siempre me tocaba y hablaba con mis vecinos sobre temas de negocios digitales, pues que a lo mejor no estaban, o sea, no salían en LinkedIn, como quien dice, o sea, no se sabían, eran cositas un poquito más muy interesantes, pero que estaban, que no las sabía todo el mundo. Y empecé a escribir sobre ellas, pues, porque me dijeron, oye, pues si esto es interesante para nosotros y es gente profesional y gente que estaba al día, pues seguramente sea interesante para el resto de gente. Y empecé a hacer pues esas cosas que contaba debajo en la urbanización, pues las empecé a contar por escrito y hacía artículos. Sí que es cierto que no era newsletter, era una web, y me pasé pues realmente como 9, 10, casi un año con lecturas mínimas y escribiendo hasta que luego di el cambio a newsletter y ahí empecé a coger tracción. Pero comienza y hay temas en los que tengo una opinión que parece que es interesante, que no todo el mundo sabe de este tema y tiene impacto y quiero compartirlo. Eso es, o sea, ese es interesante. O sea, básicamente tu vida real te das cuenta que hay una necesidad por tu profesión de saber más. O sea, que hay un interés, que hay un apetito sobre saber más del mundo digital, ¿no? Es lo que hace arrancar a Multiversial. Claro, es que en negocios digitales, en castellano, digamos que la información que hay es muy limitada y se basa solo en titulares rollo Elon Musk compra Twitter. Y ya no sabes nada más de esto hasta el Departamento de Justicia demanda a Google por un caso de posición demoliente en el negocio de publicidad digital. Pero entre Correcto. eso pasan 4 meses que hay un montón de cosas. Entonces, la actualidad en castellano no está bien cubierta, y además es que la actualidad te permite formarte o enterarte más o ser mejor profesional, depende de cómo explicas las cosas. Entonces, yo el punto que cojo es, yo te voy a explicar la actualidad, además, si hay términos en inglés que no entiendes, yo te los hago fácil para cualquier persona, y eso hace
que con la actualidad, con el ángulo que te estoy dando de opinión y explicando cómo te lo explico, pues formo a la gente y a ser mejor profesional. Esa parte que lo estábamos comentando aquí en el backstage antes de entrar, me pareció súper interesante, que mientras que eres un nicho, has descubierto que tu audiencia estamos los marqueteros, la gente, o sea, que nos eres como la clutch letter de nuestro sector, pero que te has encontrado con gente que no se dedica al tema digital y que quiere saber del tema. O sea, claro, aquí mi hipótesis de partida es, bueno, si hablo de negocios digitales, pues tendré gente que le interesan los negocios, tendré gente que le interesa la tecnología y, bueno, tengo que cubrir los dos mundos. Pero siempre yo voy a hacerlo desde un lenguaje muy sencillo, muy plano. Bueno, plano en el sentido de accesible, ¿vale? ¿Por qué? Porque si esto podía ir a segmentos adyacentes desde el punto de vista de marketing, pues tenía más potencial. Entonces, la hipótesis de partida es, ¿puede ser una newsletter o una información que a mis compañeros profesionales les ayude a ser mejor profesional, pero a que la gente que no tiene ni idea de negocios o de tecnología también les ayude? Es decir, puede tener diferentes capas para que la lea dos personas totalmente diferentes les aporte a los dos, siendo dos personas tan diferentes, un profesional de negocios digitales y otra persona, pues por ejemplo, yo esto lo probaba con mi padre de 85 años o con mis hermanas que son abogados y médicos. Entonces, si ellos son capaces, y mis hermanas, ya te digo yo que si no les gustara, ya me hubiesen, porque son mayores que yo, ya me hubiesen dicho que esto no iba a ningún lado. Entonces, cuando veo la atracción en gente que ese perfil no es el de negocio digital por parte de negocio o por parte de la tecnología, entiendo que tiene mucha más llegada. Pero eso lo he descubierto mucho después. Me estaba centrando en hacerlo simple, en hacerlo directo, en respetar el tiempo del lector, que creo que es una cosa que no se está respetando ahora. Bueno, el primer Café con Growth lo hablamos con Roger Casas, que es el creador de contenido, y él tiene un podcast que se llama Permíteme tu atención. Entonces habla de eso, de lo difícil que es conseguir la atención de la gente y de lo poco que se respeta a veces, ¿no? Y o sea, en tu newsletter es clara, bueno, o newsletter, la otra que hemos hablado, ¿no? Es clara que, o sea, vas al punto, pum, 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 titulares, etcétera, que hay un tema que te interesa más, ya te metes tú, pero en 5 minutos la tienes, que ese es un tema que a mí me encanta de tu contenido. Lo que miro sobre todo es la densidad de información. O sea, yo intento que sea lo más denso posible. ¿Por qué? Porque luego podemos hablar del modelo de negocio, pero el modelo de negocio de los medios de comunicación actuales, como realmente el usuario siempre lo que está vendiendo es el tiempo, necesitan que, uno, el artículo sea largo para que posicione bien el SEO, con lo cual te tienes que ir al 5.º párrafo para encontrar la chicha del artículo. 2, luego el artículo en sí, lo que necesitan es que haya más páginas vistas, con lo cual los artículos a lo mejor hacen un artículo de lo que es una frase. O sea, lo que podría hacerse en una frase, te hacen un artículo entero para que vuelvas a entrar y encima intentan que te enganches, ya sea en redes sociales o medios de comunicación, para que haya más páginas vistas. Mientras yo cojo totalmente el ángulo contrario. Mira, yo en 3 minutos a las 6 de la mañana tienes mi mail. Léelo cuando quieras. Vas a estar informado, no te voy a dar la turrada hasta el día, hasta mañana. Y ya vas a estar informado. Es la sensación esa del periódico, leías el periódico, cerrabas el periódico y ya hasta mañana informado. Es decir, la gente confunde estar informado con estar actualizado en tiempo real. Estar actualizado en tiempo real no te sirve para nada. Lo que necesitas es estar informado. Y lo que te hace las redes sociales es intentar que estés enganchado para que vuelvas y captar. Y si pasa una heavy y si pasa una brutal, un breaking news, te enteras también. O sea, no necesitas estar constantemente entrando porque el breaking news es lo que tiene, ¿no? O sea, ya te come la ola y se entera todo el mundo. Exacto. Entonces ahí creo que como usuarios tenemos que empezar a pensar qué tipo de información consumimos y cuál es el modelo del negocio del que te crea la información. Es decir, ¿quiere absorber tu atención las 24 horas del día, el que te está creando la información, que es lo que pasa con las redes sociales? O su objetivo es informarte y que tú estés diciendo, vale, pues yo ya estoy informado, ya sé lo que ha pasado y ya puedo continuar con mi vida, ya sea sacar al perro o trabajar. Correcto. Oye, y a mí hay un tema que me interesa muchísimo, que es el tema del side hustle, porque lo comentas, tú tienes un trabajo, digamos un 9 to 5, que ya ojalá se 9 to 5. Entonces tú lo empiezas como side hustle
y persistes, o sea, has demostrado, o sea, porque ahora tienes 19.000 suscriptores y creciendo y el Café con Growth te hace una entrevista, es broma, y este tipo de cosas, pero me refiero, esto es en tu tiempo libre y comiste mucha, o sea, no te veía nadie. ¿Cómo fue esa parte? Mira, para que te hagas una idea, yo llevo doblando usuarios cada 6 meses. Es decir, Okay. ahora tengo Bueno, 19.500. la En potencia de junio, 2 está bien, ¿eh? Porque... sí, cada 6 meses. No sé, en verano no creo que tenga 38.000 o 39.000 personas. Ya hablamos y te lo cuento, pero en junio del año pasado tenía 10.000. En enero del año pasado tenía 5.000. En junio de hace año y medio tenía 2.500, con lo cual hace 2 años tenía 1.000 personas, 1.200 personas que me seguían. Y estuve un año entero, como quien dice, comiendo. Si ahora estoy en la caverna, aunque me llega feedback, imagínate cuando no me leía nadie. Un año entero, pues mejorando la manera de escribir, mejorando las fuentes, mejorando la capacidad de decidir qué pongo y qué no pongo, el ángulo del enfoque, porque yo no soy periodista y no me considero periodista, yo me considero más comunicador. Entonces, la parte de growth va en esa línea. La parte de side hustle que me preguntabas, claro, yo le dedico entre 2 y 3 horas al día por fuera de mi jornada laboral y en fin de semana, si puedo, adelanto cosas que no son, digamos, de actualidad, que son a lo mejor las piezas de opinión, las adelanto para que sea mucho más... Y como has dicho, y teniendo familia, y eres un tío social, o sea, que le curras para sacar esto. A mí me Sí, encantó. A mí me encantó. Yo te conocí sí. con una cosa que a mí me encantó que lo hiciste. Tú estudiaste el IES, tú le escribiste a los exalumnos del IES para que te dieran feedback. Y me pareció una idea buena de crecimiento, de, oye, gente que conozca lo que haces tú y eso te permita crecer, pero también me pareció lo que dices tú, ¿no? Intentar salir de la caverna, ¿no? Intentar enterarte de, oye, ¿qué opináis de esto? Y además a gente del IES que, bueno, que es gente que en principio te va a dar buen Claro, feedback. también segmenté. Ahí elegí en la red de alumni del IES, pues gente del IES que podía tener sentido, que me podía dar feedback, y yo les escribí pidiendo feedback, diciendo, oye, mira, soy alumno del IES de tal año, ya lo he tenido, o sea, lo primero fui a mi grupo, luego a mi clase, luego a mi año, ¿no? Y después ya dije, bueno, pues voy a coger perfiles específicos y voy a escribirles para decirles, oye, dame feedback. Y claro, cuando eso funciona, o sea, lo primero es que tienes feedback de mucha calidad, que es, este perfil de personas les gusta y les aportas, y luego lo siguiente es que empieza a rodar la bola de, pues esta persona me recomienda, y hay un boca-oreja que se lleva. Pero el boca-oreja, realmente, si tu base no es grande, no funciona. Eso es una de las grandes cosas que tiene que saber la gente. O sea, que si te están leyendo 1.000 personas, el boca-oreja no te sirve para nada, porque vas a pasar de 1.000 a 1.100. Tienes que buscar otros canales para llegar hasta, pues ahora con 19.000 el boca a oreja se nota. Es decir, el crecimiento orgánico, pues yo a diario, pues igual tengo 25 o 30 personas que me llegan de la nada, o sea, de que la gente habla y además lleva mucho tiempo, porque cuando te habla una persona, a lo mejor no se da de alta, pero si le habla a otra persona y dice, también me recomiendas Multiversial, entonces se da de alta. Bueno, y hay otro problema, ¿no? Estamos tomando un taco tú y yo con una cerveza y me hablas de una newsletter muy buena, se llama Multiversial, y luego cuando llego a casa que me acuerde y que, bueno, Multiversial tal, o sea, que también, o sea, que el boca a oreja también, o sea, que lo saques el móvil en ese momento, hay muchas cosas para Sí, sí, hay una fricción enorme, hay y una fricción luego, enorme. y luego tú también cuentas en tus posts en LinkedIn que hubo un momento que le metiste paid al tema para crecer. Que le ¿Perdona? metiste ¿Que hiciste paid, paid? No, yo o hago... sea, que dijiste, oye, esto... Bueno, yo te digo, todo lo que saco de Multiversial, todo lo reinvierto. O sea, aquí hay un... Y soy un poco rarito aquí, porque me he encontrado con gente que tiene proyectos paralelos, side hustles, que no quieren poner ni un duro en su... O sea, que gastan o invierten horas a la semana, pero que luego dinero no invierten nada. Yo de primera... Eso tú lo llevaste a decir, oye, mi tiempo es dinero también. Esto, o sea, ojo que estoy Claro. invirtiendo un montón de pasta. Claro, es que yo de primeras puse una bolsa como de, no sé, me acuerdo, de 3.000 o 4.000 euros. Al inicio dije, bueno, o sea, cuando ya llevaba 6 o 7 meses, dije, voy a utilizar esto. No he tenido que volver a poner nada más dinero. Entonces, con ese empecé a invertir
empecé a... fuentes de ingresos me empezaron a caer y entonces yo de los ingresos de Multiversal, digamos que no me he comprado nada, ni un portátil, ni un móvil, ni nada, que bueno, que lo podría haber hecho. Pero te quiero decir que no he sacado nada del negocio. Todo lo he reinvertido para crecer. Y de hecho, ahora pues estoy metiendo, o sea, y llevo haciendo Pay desde hace 1 año y medio. ¿Por qué? Porque el gran problema no es tener un producto de calidad. El gran problema es que te vean. La distribución, lo hablamos Claro. con su atención, por favor, y o sea, que nosotros somos una agencia de growth, o sea, por muy bueno que sea tu contenido, tienes que ser consciente que compites contra contra todos los casinos del mundo, contra plataformas de streaming, contra Claro. infinidad de medios. Entonces, claro, necesitas poner tu producto en los ojos de tu público objetivo. Exacto. Aquí me pregunta, por ejemplo, hablando de los tiempos, me pregunta Iván Fanego, ¿cuántas horas dedicas al día en promedio? Normalmente, si no contara el fin de semana, serían 3 horas. Si consigo sacar muchas de lunes a viernes, si consigo sacar temas en fin de semana, pues a lo mejor estoy en 2 horas. O sea, el día que menos hago 1 hora y media, para que nos entendamos. Luego yo estoy solo aquí, me ayudan en Growth, tengo un equipito externo que me ayuda y luego tengo un tema para que la gente sepa de los side hustle. El side hustle, claro, mete una tensión en casa. Yo tengo una hija de 10 y una hija de 7 años. Y una vida familiar y amigos. Entonces, yo tengo la suerte de que he involucrado a mi pareja y no sale ni una newsletter, pero vamos, el 99% sin que lo haya leído mi pareja y me haya dado el ok de, oye, aquí no lo has explicado bien, me corrige typos, errores. ¿Se dedica al mundo digital ella también? ¿O tu pareja sí, se dedica al mundo digital? Sí, se dedica al mundo digital, pero que vale. Digamos que o sea, mis errores gramaticales no hace falta. No, me refería a si le metías además, si la validación era de alguien que era, oye, es que es odontóloga, entonces todavía te des a la validación de, oye, se entiende lo que estás diciendo. Bueno, pero esto la validación, es que el tema es que te lo miren los ojos que no son los tuyos es importantísimo. Es brutal. Entonces, eso es clave y eso reduce la tensión en casa porque es un proyecto en el que se entiende, o sea, haces partícipe. Incluso el otro día mi hija me dijo, ¿por qué, papá? Se le ocurrió una idea que la voy a hacer, que me dijo, pues ¿por qué no haces la cesta de Navidad tecnológica? Sorteo, como hiciste el sorteo del MacBook, la gente te trae 3 personas y en vez de sortear un MacBook por Navidades haces el sorteo de la cesta tecnológica y metes unos AirPods, un kit, una niña de 10 años. Y dije, increíble, ¿sabes? Fíjate la tabarra, la turra que tengo que dar en casa. Para que tu hija te esté dando ideas de... Bueno, ya estás creando ahí una marketera de growth, teniendo ideas de te gastas esto, te traen esto tal, esto te va a generar tal, esto está brutal. Exacto, porque la primera vez me dijo, sortea esto, y digo, ya, pero ¿yo qué gano? Y dice, entonces, ¿cómo haces esto? Y digo, pues me tienen que traer 3 amigos. Y me dijo, vale. Entonces, entendí el concepto, ya te lo es increíble, o sea, side hustle, side education, es brutal, es Multiversal. Oye, ¿qué es lo que más te gusta de crear contenido? Bueno, la verdad, yo soy product manager, ¿vale? Entonces, como product manager, o sea, mi rol profesional normalmente es la intersección entre tecnología, negocio y experiencia de uso. El problema del product manager es que es un poco como el director de orquesta, que si no tuvieses ingenieros o equipo, por mucho que hagas así, no suena. Entonces, yo el product manager, en general, normalmente tú le metes 10 horas, le metes 20, pero dependes del equipo. O sea, esa hora de más que metes no ves un rendimiento. En la parte de crear contenido, como soy un solopreneur, hora que meto, de calidad que se ve la diferencia. Y ya sea, yo tengo un framework que digo, oye, esto que estoy trabajando es para adquisición, es para el producto mejorar el engagement o es para monetización. Entonces, lo bueno de crear contenido, en mi caso, que soy solopreneur, que no tengo nadie que me edite el vídeo y por lo menos, por ejemplo, hoy me he equivocado subiendo un vídeo porque he metido la parte que tenía que acortar y esto lo hago yo y esto es lo que pasa. Pues lo que más me gusta es, uno, que estoy en contacto con los temas que son clave para mí, que es los negocios digitales y entiendo la estrategia de los negocios digitales, que es lo que más me gusta, pero lo segundo que más me gusta es que yo hago cosas y el impacto se ve de lo que hago. Es que en día a día, o sea, el impacto se ve a los meses y cuando la gente ha hecho un trabajo de calidad y si tienes un equipo bueno, pues
es la leche, pero normalmente el trabajo de Product Manager depende de otros. Y aquí ves el impacto directo de lo que tú haces. Qué interesante. Y a nivel de, que has mencionado lo del vídeo, lo del error esta mañana, ¿qué tal la experiencia en vídeo? Bueno, yo estoy... hay una filosofía que yo digo es que siempre es día uno, ¿no? O sea, siempre es día uno en el sentido, esto viene de Amazon, ¿no? Siempre es día uno que tienes que aprender y tal y cual. En vídeo, pues estoy en día cero, como quien dice. O sea, llevo 3 meses con este set que estáis viendo, un poco más currado que antes lo hacía en el salón, así, cuando no había nadie. Y... Sí, bueno, esto claro, o sea, 7:30 de la mañana o 7 de la mañana, cuando no había nadie, con las luces, intentando que quedara un poco bien. Y en vídeo, la verdad es que para mí el vídeo es, un entrenamiento de un nuevo canal con un nuevo formato y cómo adapto este contenido que doy todos los días a este formato, ¿no? Como dice McLuhan, el medio es el mensaje. O sea, aquí es muy importante el medio para entender el mensaje, para adaptar el mensaje, esa es una. Y 2, yo lo tomo como adquisición. O sea, la gente que a lo mejor me ve en Instagram, que me ve en Twitter o que me ve en TikTok, no es la gente de la newsletter. De hecho, lo que intento es, oye, pues te digo, en la newsletter de hoy pasa porque tengo que derivar tráfico, mi producto principal es la newsletter. Para mí el vídeo lo estoy haciendo como entrenamiento mío, pues para hablar, ¿no? Para adaptarme al mensaje de vídeo. No soy un profesor, tampoco me han formado en comunicación audiovisual, pero es de adquisición principalmente, en ese framework de adquisición, engagement y monetización. Es de adquisición hasta que, o sea, si con la tendencia de que la gente le cuesta leer, hasta que de repente puedas tener más visualizaciones en vídeo que en la newsletter y de repente ya no sepas cuál es el producto principal. Sí, eso puede pasar. Ahora mismo en Instagram estoy en 1.800 seguidores, 1.700 y pico, algo así. En Twitter acabo de llegar a 1.000, que subo vídeos, y en TikTok estoy en 700 y pico. Entonces, bueno, no son comparables a los 19.400 lectores que tengo y además, como en la newsletter, o sea, los americanos dicen que un suscriptor de newsletter equivale a 100 seguidores en red social. Yo he hecho cálculos... Yo he hecho cálculos con gente pro, o sea, gente pro de red social, y bueno, en LinkedIn tengo 13.000 seguidores, que sería lo más parecido, pero bueno. Y yo pienso que es 1,40, pero al depender de un algoritmo en red social, yo cuando mando un mail lo reciben los 19.000. Luego puede abrir o puede no abrir. Eso o sea, yo recuerdo un post, tiene 10 años este post, del CMO de Jack Daniels, que ¿Vale? decía que una de las cosas que mejor les había, que agradecía había sido el cambio del algoritmo de Facebook, porque se habían dado cuenta que no podías depender en comunicación de redes de terceros, ¿no? Entonces, de repente ellos crean, de repente esto es Jack Daniels, una marca, no sé si era Jack Daniels, era un whisky, sé que era un alcohol que le pegaba muy fuerte, o sea, no solo por el cambio de algoritmo de marcas contra usuarios, sino que además un tema, digamos, prohibido, ¿no? Alcohol, tal. Entonces dice, claro, no puedo tener mi comunidad, mi comunicación dependiendo del algoritmo de un tercero que tiene unos, que ya no es que sean malos o buenos, que tienen unos intereses propios que no son los míos, ¿no? Entonces, claro, de repente le gustas a TikTok y empiezas a partirla en TikTok, pero de repente dejas de gustarle y te quedas sin nada, mientras que tus newsletters son gente que, oye, yo llego a tu correo. Entonces, claro, o sea, aunque crezcas mucho, entiendo que tu visión es que no quieres soltar la newsletter. O sea, la newsletter tiene que ser core, porque desde ahí luego tengo el resto de productos o del modelo de negocio nace de ahí. Entonces, que puedo monetizar luego los vídeos y puedo ser más grande en vídeos que en newsletter, podría ser. Pero no puedes soltar tu core, tu core va a ser siempre la newsletter. Mira, nos pregunta aquí... O la relación directa con el usuario. O sea, el core tiene que ser relación directa con el usuario. Que no tienes que ser tú el dueño del medio. Tienes que ser tú el dueño del medio. Aquí nos dice Alessandro Scoroli, hablando de tecnología, ¿cuánto va a empeorar, mejorar el mundo newsletter, el mundo comunicación con ChatGPT? ¿Mucho texto con poco contenido? O sea, claro, aquí, ¿hacia dónde crees que va a ir esto?
Aquí hay una parte o sea, ya hay una tendencia clara, tanto de la parte de clickbait como por la parte de SEO, de que los artículos tienen que tener una determinada construcción. Es lo que os comentaba. Un artículo o una noticia que es una frase, no sé cuántitos ha dicho, no sé qué, pues para poder hacer un artículo le meten 4 párrafos al inicio, el párrafo donde te explican lo que ha dicho y luego 2 de final o 3 para que sea compatible con SEO y te lo metan en Google Discovery y todo eso. Eso, que lo hace ahora mismo una persona, eso va a hacer ChatGPT. Entonces, el punto es la creación de contenido de ese estilo va a proliferar increíblemente. Con lo cual, la creación de ese contenido que digamos que es muy básico, no vas a poder trabajar, es muy difícil diferenciarse y lo harán los grandes. En mi caso, yo me estoy posicionando en el lado contrario, donde te digo, mira, yo te voy a dar las claves, la densidad, te voy a dar mi ángulo, mi opinión, y lo que hago, esto es una teoría americana de crea tu propio monopolio, es decir, no compito con nadie siendo Carlos Molina. Yo soy Carlos Molina, que soy multiversal, que tengo un estilo muy definido, cada vez lo defino más, para no competir con nadie. ¿Podría una inteligencia artificial replicar a Carlos Molina? En el pasado sí, pero yo evoluciono, en el sentido de qué es lo que me pasa. La respuesta típica de ChatGPT, ¿no? Yo estoy entrenada con el pasado, por lo tanto, sí, puedes crear, o sea, una inteligencia artificial podrá crear las newsletters del 22, pero las del 23, cuando les das otro ángulo, esas no. Y cuanto más opinión y más personal sea, menos más diferenciación vas a tener. Entonces creas tu monopolio, porque a mí me encanta cocinar y yo tengo a los cocineros que miro sus recetas. Hay 100.000 cocineros que dan recetas, pero tengo 2 o 3 a los que, oye, yo sé que el Gypsy, que tal y tal, me gustan, cocino sus recetas y funcionan. Tú, pues, en información digital, pues, oye, me voy a leer Morning Brew o me voy a leer Multiversal porque sé que es la que me funciona. Claro, aquí hay un tema, una de las cosas que noté, he notado como diferentes situaciones de saltos de calidad. El primero fue el meter el rollo newsletter en vez de artículos, que eso me daba relación 1 a 1 y me daba que tracción, es decir, tú me leías un día y al otro, mientras que la web no. El segundo fue en empezar a yo tomar parte, a mojarme en los temas, a contar por qué para mí es importante en mi vida personal. Y eso lo había leído, que cuanto más personal lo hagas, pues obviamente más te distingues, pero es que más valor te lo da el que lo está leyendo. O sea, Bonilla lo hace. Bueno. Bonilla lo hace. Bonilla es un referente. O sea, sí. Claro, lleva 12 años, creo, con la newsletter, todos los domingos. Entonces, ahí claramente, cuanto más personal y más te mojes, más se valora desde el otro lado. Porque no es un texto estándar. O sea, no es un texto que puedas haber creado con copy-paste. Es por qué es interesante. Ahora la gente que está empezando con newsletters, pues yo les digo, newsletters o cualquier cosa, meter parte de vosotros ahí porque el producto va a ser mejor, se va a entender por qué lo haces, por qué es importante y encima te vas a diferenciar. Correcto. Oye, Carlos, y de porque una de las cosas que me interesaba mucho, y bueno, estamos yéndonos ya casi media hora, pero para ver rápido, es o sea, a diferencia de una red de un medio de comunicación que vive de los clics y de las páginas vistas, tú vives alrededor de bueno, vives por tu negocio, pero me refiero el multiversal, a través de monetizar esa comunidad. Entonces, o sea, tienes un montón de productos asociados, uno de pago, de lectura de pago y otro el máster. ¿Cuál de los, cómo te está funcionando? Mira, te cuento el modelo. Siendo el producto inicial o el producto core, la newsletter, eso es un mail a las 6 de la mañana en el que en 3 minutos sabes lo que está pasando. Y ese es gratis y va a seguir siendo gratis. Tengo una tasa de apertura de más del 45%, una brutalidad. Y ese es potente, gratis y accesible para todo el mundo. A partir de ahí se me abren pues 5 o 6 modelos de negocio. El primero es patrocinios, es decir, llega gente que quiere hablar con mi audiencia y yo le digo, mira, ahora mismo estoy dejando solo 1 o 2 patrocinios a la semana, normalmente 1, hay veces que 2, pero bueno, para no saturar. Y entonces digo, esta newsletter viene gracias a este patrocinio. Y ahí pues 3 textos y un banner y un clic para que la gente se pueda
se pueda dar a conocer, ¿no? Esa es la primera. Luego hay una segunda que es, tengo un producto de formación. Es decir, esa información que yo pensaba que iba a ser formación para la que se está empezando y la gente que me está entrando es, la gente que se está entrando es súper top. Y es casos tipo MBA con situaciones que están pasando ahora mismo. Por ejemplo, el caso de esta semana es por qué Google, por qué tiene tanto miedo a ChatGPT o Microsoft, por qué se ha levantado la bandera roja internamente, qué se están jugando. Entonces, analizamos como un caso de MBA, ahí tengo un socio con el que lo hago, qué parte del negocio se están jugando, cómo se podía, o sea, qué es lo que Google puede perder, el binomio ChatGPT con Microsoft, dónde puede atacar, dónde puede ser fuerte, cómo puede monetizar, qué casos de uso. O sea, hago un análisis súper profundo que te ayuda a entender cómo responder a la inteligencia artificial o cómo ayudarte a la inteligencia artificial y tocamos todos los palos. O sea, hemos tocado desde eso hasta la transformación digital de Louis Vuitton. O sea, entonces, cada quincena tenemos un caso de MBA y esto es una suscripción anual en la que cada año tienes pues 22 casos. Y es una suscripción premium. Esto vale ahora mismo 225 euros, que es como invitarme a comer una vez a la quincena. Está súper bien. Y ahí eso lleva un año y medio y la verdad es que tenemos cientos de alumnos, o no le llamo alumnos, de suscriptores, ¿no? Bueno, vale, esa es una parte. Ahora acabo de lanzar una parte que es research, que es, yo en la newsletter hay un montón de noticias que no puedo meter porque son o demasiado hardcore, demasiado específicas, y entonces en ese intento de informar y entretener, que eso es lo que hago, hay cosas que son muy específicas. Entonces, las cosas específicas de inteligencia artificial, de cloud, de cripto, de software, de negocio, eso lo saco y hago una newsletter semanal que es el Multiversal Research, que es como el Nielsen de Multiversal, en donde explico, tú dices, no, y es que me interesa inteligencia artificial. Yo he dicho todo lo que pasa en inteligencia artificial, las noticias, las startups que han levantado pasta, los fondos que están dedicados a ello, para que tú cada semana estés al día. Luego puedes mirar el resto de cosas, porque tengo 8 verticales. Ese es el Multiversal Research. Luego, lo que me está saliendo también es, estoy ayudando a empresas, esto ya, los huecos que tengo, en plan consultoría, llámalo estrategia digital, o bueno, yo he estado ahí, te ayudo en lo que quieras, como soy encima Product Manager, pues me dicen, oye, ¿me puedes echar una mano? Te presento un problema y me dices cómo lo solventarías, tal, me haces seguimiento. Pues ahí me salen cosas que no son escalables, pero me ayudan a tener también tener los pies en el suelo de cómo funciona, o sea, de los problemas que tiene la gente, y ahí, la verdad que estoy disfrutando un montón. Luego tengo afiliados de Amazon, que eso es muy pequeñito, ¿vale? Y el producto molón, ¿no? Para que te hagas una idea, el año pasado, acabo de cerrar el año, y en facturación del año pasado, que ya te digo que todo lo he dedicado a crecer, posicionando con las newsletters o con paid en Instagram o lo que sea, he facturado 37.000 euros. Que no, o sea, que para un side hustle, o sea, ese es auténticamente el creator economy y sobre todo el cómo con el contenido y poniéndote en la línea, ¿no? Dando tu opinión, al fin y al cabo también validas tu perfil profesional y la parte muy interesante es la que te está saliendo de consultoría. O sea, me recuerdas, tengo un muy buen amigo que es para mí el que mejor escribe sobre vino de España y terminó dejando su trabajo. Y uno de sus mayores negocios ahora mismo es la consultoría en vinos. O sea, le pagan bodegas para que vaya a beber sus vinos. Esto ya es nivel muy profesional, además es una nariz muy entrenada. Pues bueno, van bebiendo para ver cómo va la evolución de los vinos, si esto lo llevo a reserva, si lo llevo a gran reserva. Bueno, eso es otro tema, ¿no? Pero a partir de crear contenido, y además él lo creaba de humor, o sea, totalmente de humor sobre vino, ha terminado dando consultoría de vino, que es lo que nos acabas de contar, que ya es lo que cierra con la última pregunta. ¿Dónde ves Multiversal en 3 años, sabiendo que es imposible saber? Claro. Bueno, yo tengo que decir que parte de Telefónica estoy súper a gusto, es decir... Sí, perdón, no está aquí. No, porque fíjate que además yo tuve un mentor dentro de Telefónica, una mentora en este caso, que me dijo, mira, que tener una marca personal fuerte ayuda a la empresa, porque
yo soy Carlos Molina de Multiversial, que he trabajado, tengo una historia muy potente dentro de Telefónica y eso dice qué tipo de profesionales hay en Telefónica, ¿no? Entonces, por esa parte, no veo dejar el trabajo porque además, ya te digo que tengo 0 beneficios y en el momento que tuviese beneficios, pues dejaría de crecer, ¿no? Entonces, sí, quizá tu pareja socio en Multiversial te dice que tampoco tanto. Vamos a aceptarnos. Claro, no hace falta que te lo digan por fuera, cuando haces un poco las mates. Pero claro, si dices, oye, Carlos, sigues multiplicando por 2, yo lo que creo que estoy consiguiendo, y es lo que quiero, son 2 cosas. La primera es que los negocios digitales no son complicados, que hay manera, ni los negocios ni la tecnología son complicados de explicar, que hay manera sencilla para todos los públicos de explicarla. Y eso es lo que estoy llevando a toda la comunidad en castellano. Y la segunda es que hay otra manera de hacer medio de comunicación respetando el tiempo de las personas, en el que mi negocio no va de absorber tu tiempo. Mi negocio es que el lector esté informado. Y si está informado, ya vuelve mañana. Yo no quiero crecer a costa del tiempo y de la adicción de los demás. Y como vuelves mañana y te conozco, te puedo ofrecer productos asociados a ti que convertirá un 2-3%, pero bueno, si tengo una masa ahí de gente a la que le doy un servicio gratuito, que creas esa relación que será luego fácil. La confianza es clave, ¿eh? Aquí, sin duda, yo lo he visto, ¿eh? Porque veo cuando se dan de alta y cuando pasan las cosas y las cosas pasan mucho antes de lo que yo pensaba. O sea, el primer mail de me encanta tu newsletter, pues puede pasar a las 7, o sea, después de 7 días me escriben y pueden convertirse a pago pues en 3 semanas. O sea que mucho antes de lo que yo pensaba. Ya. Oye, y escribiendo tanto y dando tu opinión, siempre cerramos las entrevistas con una pregunta chistosa que es, cuéntanos alguna gurusada que hayas dicho. Una gurusada es cuando te sientes gurú y dices una cosa y luego 6 meses después es un auténtico desastre, o un año después, o sea, no tiene nada que ver. Escribiendo cada día a las 6 de la mañana, alguna tienes que haber dicho. Cuéntanos alguna que te haga gracia. Bueno, de esto lo veo y ¡pah! A ver, os digo una cruzada que tengo personal. Yo he trabajado en el ámbito yo empecé en 2005 con teles en 3D y contenido en 3D, ¿vale? Como ingeniero. Vale, entonces, yo ahora soy muy escéptico con que la realidad virtual y el metaverso vaya a ser para todos los públicos. Es decir, yo tengo unas gafas Oculus con las que juego a Star Wars, para que nos hagamos una idea. Y ni siquiera en un TIE Fighter o en un X-Wing me ha enganchado. Entonces, soy escéptico porque además son incómodas, o sea, hay mucho trabajo por hacer y es la 7ª ola del metaverso. Yo en el metaverso soy muy escéptico. En la realidad aumentada, en cambio, soy menos escéptico y creo que puede tener sentido. Ahora bien, para mí el metaverso no es la realidad aumentada. Dentro de un año, a lo mejor, sacan las gafas Apple y todo el mundo dice, es el metaverso. Y dices, no, guapo. Esto es realidad aumentada, que es que te da información, pues como en el coche cuando hay algunos head-up display, ¿no? Que te van dando información. Eso es realidad aumentada. Ya tenemos realidad aumentada. O sea, ir caminando con los AirPods y que Google Maps te vaya diciendo gira a la derecha ya es realidad aumentada. Claro. Entonces, igual me la como con patatas, pero yo creo que el metaverso no tiene ningún viso de ser la próxima ola. Y luego las criptomonedas, por ahora vamos en línea. Yo dije, o sea, lo que he dicho como gurú es que necesitaba ver la crisis.com de las criptomonedas, esa la estamos haciendo ahora, y que luego habrá casos de uso en el que esas microtransacciones y esa descentralización va a dar casos de uso, pero no para quitar lo que ya hay, sino se van a dar casos de uso nuevos. Y esos casos de uso nuevos, claro, no lo sabes ahora y yo creo que tendrán sentido, pero dentro de 2, 3, 4, 5 años. Entonces, Gary Vee, que soy fan brutal, lo dijo, está en el mismo, dice, ¿por qué estás tan metido en NFTs y tal? Y dice, creo que estamos en el boom.com, creo que se viene una crisis, pero quiero estar muy cerquita porque lo que salga después está... O sea, cuando se limpie toda la basura del boom, va a haber cosas interesantes. Y lo tiene la gente, igual que tú. Claro, la gente, por ejemplo, el NFT, que yo le llamo cromo digital, para que se entienda. O sea, a nadie o sea, el negocio de Panini, pues todo el mundo lo entiende, coleccionismo de cromos, pero dices, son copias que son limitadas y para de coleccionismo, ¿no? Entonces, bueno, si lo llevas al digital es un NFT. Por eso yo le llamo
que intento acuñar términos, luego ya se pierden, pero le llamo cromo digital porque se entiende mucho mejor. Es como los cromos de Panini, pero digitales. A mí hay una parte de NFT que me flipa, que también se la he leído a Gary Vee, que es que o sea, nuestra personalidad cada vez va a ser más híbrida, ¿no? Entonces, igual que cuando tú y yo hace unos años íbamos a una discoteca, ya hace bastantes años, y te ponías una sudadera para molar tal, ¿no? Y te dices, oye, me voy a poner esta camisa para molar porque construyo mi personalidad pues con las cosas físicas, por dónde voy, qué coche, o sea, nos guste o no, pues qué coche llevas, cómo te comportas, pues construyes tu personalidad, ¿no? Entonces, como las nuevas generaciones van a ser tan híbridas, se van a relacionar de una forma tan híbrida, esos NFTs, va a haber gente que sí se quiera comprar cosas digitales para poner a su avatar, que construya su personalidad, que lo haya. Y esa parte me interesa muchísimo. Pero eso ya pasa, porque en los videojuegos sí, ya pasa. Ya pasa. Por ejemplo, si lo pones en los niños, Roblox, que yo veo a mis hijas jugando a Roblox, ellos se ponen su avatar como quieren. Y en el Counter-Strike, que es para mayores, tú te compras cajas o te compras skins para personalizar. Otra cosa que eso sea más... Claro, que esa industria va a crecer muchísimo y que incluso, o sea, y entonces a nivel de NFT va a ser, oye, pues Louis Vuitton, que lo está haciendo espectacular en su digitalización, pues va a sacar camisetas, que claro, además son digitales, la producción es mucho más rápida, y de repente esta camiseta va a tener 1000 unidades y tú vas a llevar la camiseta 33 de Louis Vuitton y nadie más va a poder tener esa camiseta 33. Ahí yo veo un mercado importantísimo. Va a ser masivo y dos, va a trascender, o sea, si tú te la compras en el Counter-Strike, te la vas a poder poner en el FIFA, y cuando digo FIFA, te digo en Facebook. Bueno, eso es lo que se está intentando, ¿no? Eso es la jugada de meta era esa, ¿no? El ser el centralizador del metaverso en cuanto que tu avatar y tus skins de meta los puedas jugar en 23 juegos. Yo creo que va a haber un meta, pero que no van a ser ellos. O sea, que va a ser una empresa que ahora mismo no conocemos, que está en algún sitio fundada. Alguien lo va a tener que, alguien va a centralizar. ¿Y hasta qué punto el caso de uso va más allá de videojuegos? O Minecraft, que es más como el Warhammer de ahora, ¿no? Warhammer tiene coleccionismo, tiene pintura y tiene juego, ¿no? Pues el Minecraft tiene esas tres cosas, tiene coleccionismo, tiene creación, no pintura, pero tal, y también tiene juego, ¿no? Entonces, ¿hasta qué punto va a ser un caso de uso? El de la discoteca lo veo complicado. O sea, tú realmente vas a pagar por que tu perfil de Tinder tenga NFTs. Este es el punto, ¿no? Para que sea igual que el de la discoteca. No, hasta ahí tienes que ver si va a ser masivo o no. Y ahí es en donde yo tengo mis dudas. O sea, en videojuegos ya está, pero para que sea masivo, tiene que ser muchos más casos de uso. Sea como fuera, lo veremos como boomers, entonces lo veremos pasar. Ya no nos va a tocar. Bueno, ya lo estamos viendo. Ya lo vemos como boomers. Eso es verdad, eso es verdad. Oye, Carlos, muchísimas gracias por tu tiempo. Nos hemos ido 45 minutos. De verdad, súper interesante. Al final, además, hemos empezado a bucear los dos. Y muchas felicidades por el side hustle y por todo el trabajo que ha llevado. Y nada, un placer tenerte y de nuevo, gracias por venir aquí con nosotros. Muchísimas gracias a vosotros. Y cuando llegue a los 100.000, pues... ¡Hombre! Por supuesto, mandamos una... Muchas gracias, Carlos. Que tengas un muy buen día. Hasta luego.